Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a este espacio virtual. Hoy hablaremos de un tema muy importante en el mundo de la física, como lo que son las leyes de Newton. Y nuevamente les saluda la licenciada Esmeril Matamoros. Isaac Newton fue uno de los más grandes científicos de la historia. Una de sus contribuciones más importantes fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. Claro, no sin embargo, ¿verdad?, tomar en consideración algunos aportes de otros científicos muy importantes, como es el caso de Tales de Mileto, ¿verdad?, quien brindó muchos aportes en las matemáticas y en la astronomía. Siglos después, ¿verdad?, más tarde, Galileo Galilei pues observó el movimiento de los astros como el movimiento de los objetos en la Tierra. Y sabemos, o muchos creo que tenemos el conocimiento de que a través de su experimento en la Torre de Pisa, ¿verdad?, descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso, ¿verdad? Y también descubrió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al contrario como pensábamos antes, ¿verdad? También Leibniz, ¿verdad?, junto con Halley y Robert Hooke, ¿verdad?, que fueron otros científicos de mucha importancia en el mundo de la física y en el mundo de la química, ¿verdad? Fueron muy importantes ya que, por ejemplo, en el caso de Johannes Kepler, ¿verdad?, hizo una descripción matemática muy acertada o muy precisa acerca de las órbitas de los planetas, ¿verdad? Pero debemos de saber que es muy importante que nosotros comprendamos que el éxito, ¿verdad?, sobre las teorías de Isaac Newton, ¿verdad?, fue considerar básicamente todos los aportes brindados por Galileo Galilei, Kepler y junto con Leibniz, ¿verdad?, y Halley, formularon lo que hoy conocemos como las leyes, ¿verdad?, que explican el movimiento de los astros, como así también el movimiento de cualquier otro objeto y también la mecánica de las máquinas. Vamos a comenzar hablando acerca de lo que es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, ¿verdad?, aparte de ese nombre, también se le conoce como lo que es la ley de la inercia. Y la vamos a definir de la siguiente manera. Nos dice la primera ley de Newton que todo cuerpo, ¿verdad?, o objeto permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Pero en sí, ¿qué es la inercia? Pues ya sabemos todos que la inercia es una propiedad que tienen los cuerpos, ¿verdad?, de mantener, ¿verdad?, lo que es su estado de movimiento o su estado de reposo, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la primera ley de Newton. Como pueden ver, ¿verdad?, tenemos un vaso, ¿verdad?, que está descansando sobre una mesa, pero antes de la mesa tenemos una pequeña hoja de papel, ¿verdad? Entonces, sabemos que por conocimiento propio acerca de la primera ley de Newton, ¿verdad?, sabemos que este cuerpo se encuentra totalmente en reposo. En reposo, pues porque no se está moviendo, ¿verdad? Ahora, si nosotros aplicamos una fuerza externa, ¿verdad?, al alar esta hoja de papel, nos vamos a dar cuenta que esa fuerza, ¿verdad?, al tirar de la hoja de papel, lo que va a hacer es que vamos a arrastrar la hoja de papel con fuerza, pero el vaso, ¿verdad?, va a mantener su estado de equilibrio, porque recuerde que la fuerza la estamos aplicando sobre la hoja, ¿verdad? También tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En este caso, cuando vamos en una bicicleta, ¿verdad? En este caso, si vamos en una bicicleta, pues nuestro estado es de movimiento, ¿verdad? Y pues obviamente, al menos, como nos dice la teoría, que una fuerza externa actúe sobre ese cuerpo, entonces podrá modificar su estado, ya sea, repito, de movimiento o de reposo. En este caso, el niño, ¿verdad?, va en la bicicleta, entonces él está moviéndose, pero esta fuerza externa, que es este pequeño perro que tenemos acá, ¿verdad?, actúa al cruzarse por donde él va transitando, entonces su
reacción inmediata es salir volando. O sea, él, como su estado era de estar en movimiento, entonces al aplicar esta fuerza externa, al cruzarse el perro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él va a continuar su estado de movimiento. Y por eso es que continúa y sale volando, porque él continúa en su estado de movimiento. Y eso es básicamente lo que nos dice la primera ley de Newton, ¿verdad? Que todos los cuerpos, ¿verdad?, permanecen en su estado de reposo, o sea, que no se mueven, ¿verdad?, a menos que exista una fuerza externa que modifique ese estado de reposo y lo ponga en movimiento. Es como, por ejemplo, si yo tengo un florero sobre la mesa de mi casa. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese florero va a estar ahí en reposo, ¿verdad?, hasta que venga alguien y entonces lo tome y lo traslade a otro lugar. ¿De acuerdo? Entonces estamos modificando ese estado de reposo porque ya le aplicamos una fuerza para trasladarlo a otro lugar. ¿Ok? Lo mismo sucede con la mesa, el sillón, el televisor, ¿verdad? Siempre van a estar en su estado de reposo a menos que alguien, ¿verdad?, aplique una fuerza sobre ellos y los mueva y los traslade a otro lugar o a otra posición. ¿De acuerdo? Y recuerden que, ¿verdad?, no solamente vamos a decir que los cuerpos que están en reposo pues aplican a la primera ley de Newton. También ya les expliqué que también los objetos o los cuerpos, ¿verdad?, que están en movimiento. Y ese movimiento pues solamente va a poder cambiarse al menos que exista esa fuerza externa que modifique ese movimiento, ¿verdad?, para detenerlo, ¿verdad?, en este caso. Ahora bien, matemáticamente hablando, ¿cómo podríamos explicar nosotros la primera ley de Newton? Bueno, primero que nada debemos de saber que para que un cuerpo se encuentre en estado de reposo o en estado de movimiento, a menos que una fuerza modifique, ¿verdad?, ese movimiento o ese reposo, entonces todos deben cumplir con una condición de equilibrio. ¿Y qué nos dice esta condición de equilibrio? Que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, ¿verdad?, la sumatoria, o sea, la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre esos cuerpos debe ser igual a 0. O sea, que su resultante debe ser nula. Que un cuerpo se encuentre en equilibrio no implica que esté quieto. Puede moverse a velocidad constante en línea recta. Lo que les acabo de explicar, ¿verdad? ¿Okay? Un cuerpo pues se encuentra en equilibrio, sea que esté en reposo o sea que también se esté moviendo siempre y cuando lo haga en línea recta. Y matemáticamente hablando, pues entonces tenemos acá que la sumatoria, ¿verdad?, este signo, sumatoria de todas las fuerzas que van a actuar o que están actuando sobre un cuerpo deben ser igual a 0. Eso nos dice la primera condición de equilibrio. Entonces, ¿cuáles son todas esas fuerzas? Bueno, todas esas fuerzas se van a distribuir de acuerdo a lo que es el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a identificar todas las fuerzas, vamos a sumar todas las fuerzas que están en el eje X y las vamos a igualar a 0. Y lo mismo va a suceder con las fuerzas que están en el eje Y. Entonces, vamos a sumar todas las fuerzas que están en el eje Y y las vamos a igualar a 0. Entonces, al igualar todas las fuerzas, ¿verdad?, que están en el eje X y en el eje Y a 0, entonces cumplimos con la primera ley de Newton y decimos que ese cuerpo, ese objeto, cumple con la primera condición de equilibrio. Ahora, ¿qué fuerzas básicamente están presentes cuando hablamos de que un cuerpo está en reposo, un cuerpo está en movimiento? Primeramente que nada, ¿verdad?, una de las fuerzas muy importantes es el peso del cuerpo, que lo representamos con la letra W, ¿ok? Y debemos de saber que el peso es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra, ¿verdad?, sobre la masa de todos los cuerpos para atraerlos hacia el centro de ella, ¿verdad? Por esta razón es que ustedes deben de saber que, pues, todo lo que existe, ¿verdad?, cuerpos, objetos sobre la Tierra, se encuentran fijos a ello debido a esa fuerza de atracción gravitacional que siempre actúa sobre la masa de todos los cuerpos. Y como todos los cuerpos u objetos tienen masa, poseen inercia, ¿verdad?
El peso pues es una magnitud vectorial, ¿verdad? Varía de un lugar a otro. Esto es bien importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? El peso varía de un lugar a otro porque recuerden que depende de la fuerza de atracción gravitacional, ¿verdad? Entonces, la masa sí es totalmente constante, ¿ok? La masa no cambia en ningún lugar. Es la misma aquí en la Tierra, en la Luna, ¿verdad? Pero los pesos de los cuerpos objetos, eso sí, varían de un lugar a otro porque dependen de la gravedad. Ahora, el peso se mide con un instrumento llamado dinamómetro. Y la fórmula que vamos a utilizar para calcular el peso es peso igual a masa por gravedad, ¿verdad? Donde, pues ya sabemos que la P representa el peso. Y según el sistema con el que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces el peso lo podemos expresar en newton, también lo podemos expresar en dinas y también lo podemos expresar en libras. La masa, pues la M representa la masa y la masa la podemos expresar en unidad de kilogramos, en unidad de gramos y en unidad de Sloop según los tres sistemas de medidas. Y la gravedad, pues en este caso, ¿verdad? 9.8 metros por segundos al cuadrado en el sistema internacional, 980 centímetros por segundos al cuadrado en el sistema cegesimal o centesimal, que es lo mismo, y 32 pies por segundos al cuadrado en el sistema inglés. Ok, otra fuerza muy importante que siempre va a existir, ¿verdad? Actuando, que siempre va a estar actuando sobre los cuerpos, ¿verdad? Es la fuerza normal. Y es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ello. Entonces, la fuerza normal, jóvenes, siempre va a existir cuando, ¿verdad?, existan objetos que están apoyados o colocados sobre otra superficie, ¿verdad? Porque una característica muy importante de la fuerza normal es que es una fuerza de contacto, ¿ok? La fuerza normal actúa perpendicularmente a una fuerza de contacto. Contacto significa que una superficie está sobre otra superficie, o sea que están rozando, ¿verdad? Tiene la misma magnitud que el peso, eso es bien importante, ¿verdad? Que sepan que la fuerza normal tiene la misma magnitud que el peso. ¿Qué significa eso? Que si conocemos la magnitud del peso, entonces vamos a conocer la magnitud de la fuerza normal. Y en pocas palabras y en fórmulas físicas, entonces le escribo ahí, ¿verdad? Que la fórmula normal es lo mismo que el peso. Ahora bien, vamos a hacer el primer ejemplo para que analicemos un poquito más a profundidad en qué consiste la primera ley de Newton. El libro descansa sobre la mesa y tiene una masa de 0.5 kilogramos. Identifica las fuerzas que actúan en él. Bueno, entonces acá tenemos el libro y nos vamos a dar cuenta que este libro, ¿verdad?, está descansando sobre una mesa, ¿ok? Aplicando lo que acabamos de explicar anteriormente, nos vamos a dar cuenta que aparentemente este libro solamente está descansando sobre la mesa, pero este libro tiene una masa, ¿verdad? Por consiguiente, tiene inercia y esa masa es de 0.5 kilogramos. Está totalmente en reposo, no se está moviendo, ¿ok? Pero, aunque no se esté moviendo, ¿verdad?, nosotros nos vamos a dar cuenta que sobre este libro están actuando dos fuerzas muy importantes. La primera fuerza es la fuerza del peso que actúa hacia abajo, ¿verdad? Siempre va a actuar hacia abajo, ¿verdad? Y la segunda fuerza que actúa hacia arriba, que en este caso, ¿verdad?, vamos a hacerlo de esta manera, ¿verdad? En este caso vamos a tener que la fuerza del peso siempre va a actuar hacia abajo, ¿ok? Y hacia arriba siempre va a estar actuando la fuerza normal. Ahora bien, entre el libro y la mesa, ¿verdad?, hay una superficie de contacto, ¿ok? Ambas superficies están haciendo contacto. Entonces dijimos que teóricamente la fuerza normal, ¿verdad?, actúa perpendicularmente a la superficie de contacto. Entonces, como la mesa está acá,
Entonces la fuerza normal va a actuar perpendicularmente hacia afuera. ¿Ok? Ahora bien, como ya identificamos que el libro está en reposo, ¿verdad? Y que solamente actúa hacia abajo el peso y hacia arriba la fuerza normal no se está moviendo, entonces significa que solamente vamos a tener fuerzas, ¿verdad? Si yo trazo un plano cartesiano como el que tengo acá sobre este esquema, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que si yo trazo un plano cartesiano sobre este dibujo, a disculpar ahí, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben que este es el eje X, ¿verdad? Este es el eje X, este es el eje Y, ¿verdad? Y que tenemos X positivo y que tenemos Y negativo, ¿verdad? Eso es bien importante que nosotros sepamos. Entonces nos vamos a dar cuenta que sobre el eje X no tenemos ninguna fuerza que esté actuando porque el objeto no se está moviendo, está en reposo. Pero con respecto al eje Y nos vamos a dar cuenta que tenemos dos fuerzas que están actuando sobre el eje Y positivo. Tenemos la fuerza normal, ¿verdad? Y sobre el eje Y negativo vamos a tener el peso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladar esta información a este plano cartesiano, ¿ok? Y primero, repito, hacia abajo en el eje Y vamos a colocar el peso, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer a través de un diagrama de cuerpo libre. Básicamente un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Es un diagrama que nos permite, ¿verdad?, describir o identificar o ubicar, ¿verdad?, todas las fuerzas que están actuando sobre ese libro. Y empezamos ubicando entonces la fuerza del peso, ¿verdad?, que dijimos que está hacia abajo en el eje Y negativo, y hacia arriba perpendicularmente a la superficie de contacto se encuentra la fuerza normal. Ahora, una vez que las identificamos, ven que en el eje X positivo y negativo no coloco nada porque no existe ninguna fuerza, ¿ok? Ya que el objeto está en reposo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la magnitud del peso siguiendo la fórmula que ya conocemos. Peso igual a la masa por la gravedad. La masa del objeto, sabemos que en este caso la masa del libro es 0.5 kilogramos, ¿verdad? Aquí está. Y la gravedad, pues ya sabemos todos que la magnitud de la gravedad en este caso es 9.8 metros por segundos al cuadrado, porque estamos trabajando con unidades del sistema internacional. Entonces, sustituimos los valores. La masa del libro, 0.5 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundos al cuadrado. Por consiguiente, el peso, ¿verdad?, del libro, en este caso, será de 4.9 newton. ¿Ok? Ahora bien, considerando la teoría que nos dice que la fuerza normal es exactamente igual al peso, en este caso el peso del libro, ¿verdad? Entonces, si yo conozco que el peso del libro es de 4.9, entonces significa que conocemos cuál es la magnitud de la fuerza normal. Por consiguiente, la fuerza normal tiene una magnitud de 4.9 newton, que es exactamente igual al peso del libro, ¿ok? Repito, la fuerza normal y el peso son exactamente lo mismo. Entonces, si conocemos el peso de cualquier objeto, entonces significa que también conocemos, ¿qué cosa? La magnitud de la fuerza normal. ¿Ok? Y ahí colocamos entonces la magnitud del peso es 4.9 newton y la magnitud de la fuerza normal 4.9 newton. Ahora bien, la primera ley de Newton nos dice que para que un cuerpo se encuentre, ¿verdad?, en total condición de equilibrio, ¿verdad?, entonces la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo debemos igualarlas a 0, ¿ok? Y como en este caso, ¿verdad?, dijimos que en el eje X no hay ninguna fuerza, solamente en el eje Y
que es la fuerza normal, ¿verdad?, que está en el eje Y positivo, menos el peso que está en el eje Y negativo, va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, sustituimos los valores y tengo que la fuerza normal es de 4.9 newton menos el peso del libro, que es 4.9 newton, igual a 0. Por consiguiente, ¿verdad?, la primera condición de equilibrio se cumple. 4.9 menos 4.9 newton es igual a 0, lo cual nos dice que este libro está en equilibrio. Todo el sistema está en equilibrio. Ahora bien, veamos un segundo ejemplo. El florero sobre la mesa tiene una masa de 10 kilogramos. Identifica las fuerzas que actúan sobre él. Y ahí tenemos el pequeño florero. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Trazamos sobre este florero un plano cartesiano. ¿Ok? Ese plano cartesiano es exactamente idéntico al que tenemos acá a la par. ¿Ok? Sabemos que, ¿verdad?, ese florero, como está sobre la mesa, dijimos, está en reposo. No hay movimiento, ¿verdad?, horizontal. Entonces quiere decir que no hay fuerzas en el eje X, ¿ok? Pero sí vamos a tener dos fuerzas importantes con respecto al eje Y. Dijimos, ¿verdad?, Y positivo, Y negativo, X positivo, X negativo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas dos fuerzas que vamos a identificar? Bueno, primeramente dijimos que hacia abajo, ¿verdad? Recuerde, este florero tiene inercia porque tiene una masa, ¿verdad? Por consiguiente, hacia abajo la primera fuerza que va a estar actuando es el peso. ¿De acuerdo? Bien, como está descansando sobre la mesa, ¿ok?, hay una superficie de contacto. Entonces dijimos que perpendicularmente a esta superficie de contacto, hacia afuera o hacia arriba, va a actuar otra fuerza muy importante, que en este caso sería la fuerza normal. ¿Ok? Y entonces la ubicamos acá. Hacia arriba o hacia afuera, perpendicularmente, va a existir otra fuerza que va a ser la fuerza normal. ¿Ok? Entonces, ya identificamos las dos fuerzas que están actuando sobre el florero. Ahora bien, vamos a trasladar esas dos fuerzas a nuestro diagrama de cuerpo libre. Y ubicamos, entonces, con respecto al eje Y negativo, ¿verdad?, vamos a ubicar la fuerza del peso, ¿verdad? Este sería nuestro Y negativo, ¿ok? Y perpendicularmente hacia arriba, entonces tenemos la otra fuerza, que es la fuerza normal. Y la vamos a ubicar hacia arriba, en el eje Y positivo, ¿verdad? Y dijimos, nuestro florero está en reposo, no se mueve horizontalmente, entonces no hay fuerzas que graficar en el eje X positivo y X negativo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a conocer entonces cuál es la magnitud del peso para poder identificar la magnitud de la fuerza normal. Y peso es igual a masa por gravedad. ¿Ok? Entonces, la masa del florero es de 10 kilogramos. Acá lo tenemos. 10 kilogramos por 9.8 metros por segundos al cuadrado, que es la magnitud de la gravedad, ¿verdad?, en la Tierra. Y eso nos va a dar un peso de 98 newtons. Ahora bien, como ya conocemos la magnitud del peso, entonces vamos a determinar que la fuerza normal es exactamente igual al peso del libro. Y por consiguiente la fuerza normal tiene una magnitud de 98 newtons. Ok, entonces colocamos ahí la magnitud del peso 98 newtons, la magnitud de la fuerza normal 98 newtons. Y
la primera condición de equilibrio que nos dice, ¿verdad?, que debe cumplir todos los objetos a los cuales aplicamos la primera ley de Newton, que la suma de todas las fuerzas debemos igualarlas a cero. Y en este caso solo tenemos dos fuerzas en el eje Y, que es la fuerza normal, ¿verdad?, menos el peso, que va a ser igual a cero. Y ahí lo que vamos a hacer es sustituir los valores. La fuerza normal tiene la misma magnitud que el peso, 98 newton menos 98 newton igual a 0. Por consiguiente, ¿verdad?, nuestro florero se encuentra en equilibrio. Bueno, chicos, espero que con esto hayan comprendido en qué consiste la primera ley de Newton. Bueno.